Vamos a hablar rápidamente, ¿sí?, de una historia que tiene al protagonista número uno de la Biblia. Si soy el protagonista número uno de la Biblia, ¿de quién podemos estar hablando? A ver. Jesús. Muy bien, Jesús. Sí, alguno me podría haber dicho Dios, me podrían haber dicho, ¿no? Pero está bien, Jesús. Decimos Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y al mismo tiempo es quien fue ideado para que nosotros hoy tengamos salvación. Fue el plan de Dios por medio de Jesús. Nosotros estamos acá, la mayoría, yo no los conozco a todos, pero creo que todos tuvimos un encuentro con Jesús. Reconocimos un día a Jesucristo como nuestro Salvador y es por eso que hoy podemos ser sus hijos, poder tener esta comunión, poder estar juntos compartiendo su palabra. Y sin duda que es un gran protagonista Jesús, y en el poco tiempo que estuvo en la tierra, en sus años de ministerio, que fueron 3 años más o menos, cuando el Señor hacía milagros, cuando estaba junto a sus discípulos y contaba esas parábolas que las conocemos desde chiquitos, ¿no? Cuando vamos a la escuelita bíblica, lo primero que las historias que más nos quedan son las de Jesús. Cuando sanaba a algún enfermo, cuando le daba vista a un ciego, cuando hacía caminar un paralítico, cuando le sacaba la enfermedad a aquel leproso, o bueno, también las parábolas, todas esas parábolas tan hermosas que hasta el día de hoy nos sirven para aprender de qué forma vivir, porque Jesucristo vino al mundo no solo para ir a la cruz y morir por mí y por vos, sino también para que en lo que Él dejó en la Biblia, en sus historias, en sus enseñanzas, en sus parábolas, yo pueda meditar y aprender. Y no es algo para los chicos, y no es algo para los primeros que conocen a Dios, sino que es para todos, y para toda la vida cristiana. La vida de Cristo nos deja enseñanza en toda nuestra vida, para los chicos, para los jóvenes, para los mayores, para todos. Y lo que vamos a ver hoy es una enseñanza que Jesucristo les dejó a sus discípulos y nos deja a nosotros también. Yo les voy a pedir que busquen conmigo en el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Mateo 14. Esta historia sé que todos la conocen. Si alguien no la conoce, me tiene que, con sinceridad, decir, Rubén, yo no la escuché nunca, nunca leí esta porción de la palabra. Mateo 14, versículo 22. A ver. ¿Hay alguno que no conozca esta historia? Se llama, según acá mi Biblia, tiene el título Jesús anda sobre el mar. ¿Alguno no la conoce? Muy bien. Entonces todos la leyeron o todos la escucharon alguna vez. Muy bien, ahí la pantalla que ponen la Biblia online. Excelente. El encargado multimedia, ¿quién es? A ver, que se nombre, que diga el nombre. Pablo. Pablo, querido, Dios te bendiga, espectacular, tenemos la pantalla ahí para leer. Igual yo no leo nada, estoy medio chicato, tengo en el celular, entonces veo la letra chiquitita, ya murió mi vista. Viste que cuando tenés 40 años, ya fue. Yo sé que parezco de 23, pero ya tengo 40, ¿viste? Entonces como que ya no leo bien. Bueno, bien, gracias Pablo por poner la pantalla. Vamos a leer, miren, Jesús anda sobre el mar. Antes de empezar a leer, vamos a situarnos rápidamente en el momento. Jesús venía de hacer un gran milagro, y un milagro que no fue parecido a los demás milagros. Vieron que recién hablamos que Jesús le dio vista a un ciego, que Jesús curó a un enfermo, que sanó a un paralítico, a un leproso. Este milagro fue diferente. ¿Por qué? Porque involucró a muchísima más gente que fue partícipe del milagro. Todos los demás milagros, obviamente, eran con una persona, o resucitó a la hija de Jairo, o curó a aquella mujer que tenía flujo de sangre, pero eran a una persona, y por ahí se enteraban los que estaban alrededor, ¿no? Cuando le dio vista al ciego, a Bartimeo, se enteraban los que estaban alrededor, y bueno, después con los días, obviamente, decían, che, pero este no era el paralítico, mira, está caminando. Mirá Bartimeo, ahora ve. Pero muchas personas no veían los milagros de Jesús en vivo y en directo. No existía internet, no había YouTube, no había conexión online, no había ni siquiera una foto para que digan, che, mirá, acá el momento donde Jesús le da la vista, pone barro en los ojos. No existía. Ahora este milagro, que se sucede antes del pasaje que vamos a leer, fue la alimentación de los 5.000. O sea que el Señor hizo un milagro para miles de personas
que se saciaron, que se llenaron, que comieron ese día, y todos fueron partícipes de ese milagro. Entonces dice que el Señor, cuando vio que toda la gente empezaba a decir, no, este es el verdadero, el Hijo de Dios, mirá lo que hizo, este es el Rey, vamos a coronarlo, vamos a llevarlo. El Señor no había venido para eso. El Señor no vino al mundo para que creamos en Él por medio de sus milagros, sino que el Señor había venido al mundo para tomar mi lugar y el lugar de todos los pecadores en la cruz, para ser coronado de espinas, no coronado como un rey, ¿sí? Entonces dice que en ese momento el Señor se empieza a ir de ese lugar y empieza a dispersarse la gente, y a los discípulos le dicen, miren ustedes muchachos, vayan, tomen la barca y vayan del otro lado de la orilla, que yo los voy a encontrar en un tiempo. Y el Señor se apartó para orar, que es una gran enseñanza que tiene contenida muchas de los milagros del Señor Jesucristo, el nombrar que el Señor tomaba tiempo para orar, para meditar. Y esta es la primera pregunta que te hago. ¿Cuánto tiempo estás tomando para orar? Y no te digo cuánto tiempo tomás para orar por la comida, ni cuando te dan motivos de oración en la iglesia y decís, uy, tengo que orar por este hermano que está enfermo, o por tal chico que está sin trabajo, o por tal familia que la está pasando mal. ¿Qué tiempo estamos tomando para tener un tiempo con Dios en lo personal, individual? Y es una enseñanza importante, Jesús, por eso está escrita y plasmada en la palabra, que el Señor se tomaba tiempo para orar, y no eran 10 minutos, eran horas. Y así fue que el Señor se fue al monte a orar, sus discípulos se fueron a la barca, se metieron al agua, al lago que tenían que cruzar para el otro lado, y la gente se empezó a dispersar. Y mirá lo que dice, vamos a leer juntos, dale. Capítulo 14, versículo 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, lo que recién hablamos. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, ahí habían pasado un par de horitas ya, azotada por las olas, había una gran tormenta, porque el viento era contrario, no solo había una tormenta, sino que estaban yendo para una dirección y el viento era contrario a donde iban. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es a la madrugada, Jesús vino a ellos sobre el mar. Increíble este versículo. Uno lo lee así rápido y lo ve escrito, pero ponete por favor a pensar, imagínate esta imagen, que seguramente por ahí la viste en alguna película, ¿no? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo, ¡un fantasma! ¿Quién es este que viene? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, y estas son las 3 frases en las que vamos a meditar. Tened ánimo, yo soy, no teman, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta acá nomás con la lectura. Y vamos a meditar un poquito en estas 3 cosas. Qué impactante esta historia, es impactante. Y eso que la leímos tantas veces. Yo soy más grande que todos los que están acá en la pantalla, así que la leí muchas más veces que ustedes, de chiquito ya, y la sigo leyendo y me sigue impactando. Porque es el mismo poder de Dios manifestado, y miren cómo termina esta historia. Aquellos discípulos que ya lo habían visto hacer milagros, que hace unas horas atrás habían visto que Jesús le había dado de comer a más de 5.000 personas, terminan diciendo cuando sube a la barca Jesús y se calma la tormenta y la tempestad, dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es increíble, vos decís, pero no sabían ya que era el Hijo de Dios. Claro que sabían, pero seguían siendo impactados por su poder. El poder que era manifestado. No solo curaba a un enfermo, no solo hablaba palabra de Dios, porque el Señor enseñaba y de su boca salía palabra de Dios, que todos los sacerdotes se ponían como locos, ¿no? Diciendo, ¿y este cómo habla así? ¿De dónde sale? ¿De dónde sabe tanto? El Señor Jesús enseñaba en las sinagogas. El Señor Jesús caminaba con aquellos necesitados, pero al mismo tiempo calmaba
la tempestad. Al mismo tiempo, caminaba sobre el agua. Es impresionante poder imaginarnos esto y entender el poder de Dios como era manifestado en Jesucristo. Miren, estas tres palabras, estas tres frases que quería que meditemos. La primera que le dice, ¿cuál fue? Tengan ¿qué? Ánimo. Tengan ánimo. La palabra ánimo, no sé, si alguno me quiere decir qué significa, lo escucho rápido. A ver, vamos. ¿Qué quiere decir? Tener ánimo. Ser valiente. Perfecto, perfecto. Sé valiente, muy bien. Sé valiente. Tengan ánimo. ¿Qué más puede ser? Cuando a vos te va mal, muchas veces te ponen la manito en el hombro, ¿no? Y dice, bueno, ánimo, che. Te salió algo mal. Te sacaste un 1 en la prueba. No conseguiste el trabajo que querías. No pudiste conseguir lo que querías y te dice, bueno, ya está, ánimo, dale, dale. Ponete las pilas, dale, dale, que la vida sigue. Ahora, en el tengan ánimo de Jesús no tiene tanto que ver con esto. La palabra esta ánimo viene de una palabra griega que no importa, pero que la nombra Jesús en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. La traducción de este tengan ánimo de Jesús no está en otro lugar y siempre aparece asociado a un milagro que iba a hacer Jesús. Cuando Jesús le decía a algunos que tenía al lado, tened ánimo, tengan ánimo, es porque iba a ser un milagro. Algo sobrenatural iba a acontecer, iba a suceder. Así que cobra relevancia, cobra importancia la palabra tengan ánimo, ¿sí? Y en este momento el Señor le está diciendo esta palabra a los que están en la barca porque estaban ¿qué? Estaban muertos de miedo. Yo no sé si alguna vez alguno se quedó a oscuras totalmente en el medio del campo o en algún lugar que no conoce. Vieron como que todos decimos, sí, yo creo en el Señor, Dios es mi pastor, el Señor, pero te agarra la oscuridad en un lugar que no conocés y empezás, ¿no? Y sentís un ruido fuerte y ¡ah! ¿Qué pasó? Imagínate estar en el medio de una tempestad, en el medio del agua, con una barca de madera que se hundía, y eran varios los discípulos que estaban ahí, zarandeados por el viento, el agua que les pegaba, se iban a hundir, estaban muertos de miedo. Algunos empezaron a clamar a Dios, por favor, Dios, salvanos, ¿dónde está Jesús? ¿No? Una onda así, una onda Jonás. Y viene el Señor caminando sobre el agua y les dice, me imagino gritándoles, ¡tengan ánimo! ¿Sabés lo que les está diciendo? Tengan confianza. La palabra, cuando el Señor Jesús utiliza esta palabra antes de hacer un milagro, quiere decir, tengan confianza. Che, no se olviden de que soy yo, de que soy yo, de que soy Jesús, que tengo poder, que soy el Hijo de Dios. ¿Ya se olvidaron? Bien, esta palabra tengan ánimo la utiliza, mira, yo me lo noté. Justamente cuando el Señor le va a dar, va a curar a esta mujer con flujo de sangre, se le anima, se le acerca y le dice, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor le dice al paralítico, que está allí con sus amigos, ¿qué le dice? Lo toca y le dice, ánimo, ánimo, le dice, tus pecados te son perdonados. Cuando Bartimeo recibe la vista, este ciego, el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que le digan a Bartimeo también, ten confianza, ten ánimo, levántate, Jesús te llama. Y esta palabra ánimo está asociada a eso. A chicos, no olvidarnos que en el que depositamos nuestra confianza, al que le pedimos cuando estamos orando, al que intercede por nosotros, es Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él tiene poder, y tiene poder sobrenatural, un poder que nosotros nunca podríamos entender, pero se puede manifestar si yo tengo fe en Él. La segunda frase que dice, ¿sí? Que es re importante, es el yo soy, ¿no? Tengan ánimo es la primera. La segunda le dice, yo soy. Bueno, este yo soy, para los que conocen un poquito más la Biblia y leyeron, si nos vamos a Éxodo, al Antiguo Testamento, vamos a ver que Moisés, cuando Dios habla por primera vez con Moisés, Moisés tenía más o menos 80 años. Y el Señor lo pone al frente del pueblo para que sea liberado de Egipto. ¿Sí? La historia de la esclavitud del pueblo de Israel. Y Dios se comunica por primera vez con Moisés por medio de la zarza ardiente, que era un arbusto que se prendía. Y dice que Dios le dice a Moisés, yo soy, el gran yo soy. Ya desde el Antiguo Testamento, el mismo Dios creador le dice a Moisés, deciles al pueblo que yo te dije, el yo soy, Dios, el creador, la autoridad, que vas en nombre mío. Mismo
En Juan, capítulo 18, ¿sí? No lo busquen, el versículo 4 y 5, cuando llegan los alguaciles y los soldados y los judíos que van a apresar a Jesús antes de ser llevado al concilio para ser juzgado y luego crucificado, dice que estaban allí los soldados y Judas, que lo había vendido por algunas monedas al Señor Jesucristo, lo había traicionado. Cuando llegan allí en la oscuridad, en Getsemaní, dice que preguntan, ¿es este? Y el Señor Jesucristo les dice a ellos, ¿a quién están buscando? A Jesús, al que dice que yo soy. Y es impactante cuando dice yo soy el Señor Jesucristo, porque relata la Escritura en Juan capítulo 18 que los soldados y todos los que estaban allí se caen delante de él por el poder manifestado del Señor Jesucristo. Miren, qué importante, ¿no? Cuando Jesús está delante de Caifás, ya siendo juzgado, antes de ir a la cruz, el sumo sacerdote Caifás también le dice, ¿en nombre de quién hablás vos? ¿Quién sos vos? ¿Por qué estás diciendo? ¿Por qué te quieren crucificar? Yo soy, le dice el Señor. Yo soy el Hijo de Dios, el gran yo soy. Y Caifás dice que se llena de bronca, dice, estás blasfemando, estás diciendo una locura. ¿Cómo vos te vas a hacer llamar el Hijo de Dios? Esto ya es mérito suficiente para que seas crucificado. El poder que tenía Jesucristo es el mismo poder de Dios, el mismo Dios del principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo manifestado hombre, el gran yo soy. Mirá, en esta noche quiero que vos te vayas de este Zoom con la idea, o si no la tenías renovada, de que quien está de tu lado, quien pelea por nosotros, quien nos da fuerzas, quien lucha la batalla, no somos nosotros, no son nuestras fuerzas, sino es el mismo Dios. Y Jesucristo es quien nos da este ejemplo, más allá de habernos dado vida por medio de la cruz, nos da este ejemplo. Miren, en Juan capítulo 7, no capítulo 7, aparecen 7 yo soy, que están buenísimos, que después los podés leer, porque en eso nosotros nos fundamentamos, nos apoyamos, ¿sí? No nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor Jesucristo. Dice en Juan que yo soy el pan de vida. Y cuando hablamos del pan de vida nos habla del alimento, ¿sí? Él es nuestro alimento diario. No nos podemos olvidar de buscar alimento en Jesucristo. Dice en segundo lugar, yo soy la luz. Él es el que disipa toda oscuridad. Cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos perdidos, se prende la luz. Yo tengo acá una lamparita, ¿ves? La lamparita ilumina. Si esto se pusiera todo oscuro, necesito luz. Bien, en la vida vamos a tener momentos de oscuridad, momentos de miedos, momentos de intranquilidad. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque no sabemos si va a haber una vacuna, porque no sabemos si va a haber una cura, porque no sabemos cómo va a seguir la cuarentena, porque no sabemos cómo va a seguir el trabajo de mi mamá, de papá o de mi casa, porque no sé cómo va a seguir el estudio, porque un montón de cosas no sé. Necesitamos depositar todas estas dudas, todas esas intranquilidades en Dios, porque Él es quien nos ilumina. Dice que Él es la puerta, yo soy, es la puerta de entrada al rebaño. Nosotros somos sus ovejas. Y al mismo tiempo Él es nuestro pastor, el buen pastor. Dice también que Él es la resurrección y la vida, en Juan. Habla también que es el camino, el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por medio de Jesús. Y por último dice que Jesucristo es la vid verdadera. Es nuestro fundamento, nuestra raíz. Necesitamos ser cimentados, alimentados como pámpanos, como uvas, como fruto por Dios, ¿sí? Ahora, qué bueno es que tengamos claro esto, ¿no, chicos? Que podamos tener confianza. Primero, como dijimos, tener ánimo, che, dale, levantate, dale, no estás solo, yo estoy con vos. Y ahora, ¿quién es ese que está conmigo? El gran yo soy. Y todo eso que recién nombrábamos. Todas esas cualidades de Dios manifestadas en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que están a mi favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, no hay virus, no hay problema, no hay gobierno, no hay ideas, no hay, no sé, pandemia que nos separe del amor de Dios, que nos separe de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y eso se llama fe. Y por último, la frase que le dice, en este pasaje que leímos, dicen, no temáis. La primera, tengan ánimo. Yo soy.
no teman. Vieron que son 3 partes. La primera parte, tener ánimo, me lo dice a mí, te lo dice a vos. Y depende un poco de mí la decisión. La última que vamos a ver ahora también, cuando dice, no teman, también depende de mí. Ahora, qué bueno que hagamos como entre estas 3 frases, la del medio es el yo soy, que hagamos como una balanza. Y que las 2 se puedan subir acá, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tener ánimo por creer en Jesucristo. Vamos a no tener miedo, vamos a dejar de temer por creer en Jesucristo, en el yo soy. Y mirá, el Señor le dice, tengan ánimo, no teman, sigan remando. Me imagino cuando llega la barca, la tempestad se aplaca, un milagro, ¿no? Del Señor nuevamente. Todos dicen, Jesús está con nosotros, le reconocen, porque sus ovejas, como dice la palabra, reconocen al pastor. Cuando viene entre la tempestad caminando sobre el agua, ya le reconocen que es el Señor Jesucristo. Qué hermoso poder verle. Chicos, qué bueno poder buscarle. La única manera de buscar a Dios es por medio de su palabra, no hay otra. No vamos a encontrar a Dios por medio de mensajes, vamos a escuchar de Dios. No vamos a encontrar a Dios por medio de libros o de autoayuda o de consejos de hombres. Vamos a encontrar a Dios en su palabra. Él nos dejó la revelación, su palabra para que le conozcamos. Y está justamente revelada para que todos podamos conocerle, para que todos podamos entender y conocer a Dios. Y que Él nos diga, como a sus discípulos, no tengan miedo, sigan adelante, van a llegar al otro lado, pero tienen que seguir remando, Mirá, el consejo, más que el consejo es lo que el Señor nos pide. En este tiempo que estamos viviendo, que es difícil, yo no sé cómo es tu situación en casa, no sé si estás teniendo algún tipo de problema, seguramente que sí. Algunos problemas de trabajo, otros problemas de relaciones en casa, se hace difícil, otros problemas con el estudio, otros problemas con la plata. Pero el Señor nos viene a decir en esta noche, no teman, sigan adelante, sigan remando. Aunque el viento esté en contra, sigan adelante porque están de mi mano. Siempre le damos con un palo a Pedro, ¿no? Porque Pedro se hundió y Pedro le faltó la fe. Y el Señor le tiene que decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿sabes qué? Pedro se animó a ir hasta el Señor. Pedro sabía que era Jesús y le fue a buscar. Pedro no decidió por sí solo ir al Señor, porque si ustedes se fijan, si eres el Hijo de Dios, vamos. ¿Cuántas veces está mal? Que sabemos que nos va a hacer mal, que sabemos que nos va a perturbar, pero vamos y ponemos, y miramos esa imagen, y miramos ese video que nos hace mal. ¿Cuántas veces perdemos horas y horas y horas mirando celular, mirando cosas que no tienen sentido? Y nos olvidamos de que el Señor está mirándonos. Qué bueno poder tomar lo bueno de Pedro, no lo malo que dudó y cayó y se hundió, sino que creyó que ese era el Hijo de Dios. Y quiso ir hacia Él, quiso caminar hacia Él. Mira, yo te animo en esta noche, y ya terminamos, a que puedas caminar hacia Él, y te voy a hacer buscar un último versículo, ¿sí? Acompáñame en Marcos 10, versículo 49. Marcos 10, 49. Viste que al principio hablábamos de la palabra ánimo que usaba Jesús antes de hacer un milagro. Fíjate en el capítulo 10, 49, en ese capítulo relata el milagro de Bartimeo, donde le da la vista a Bartimeo. Pero mirá, nos vamos a quedar con la última palabra de este versículo en esta noche. Marcos 10, 49. Dice así, lo voy a leer, espero que lo tengan ahí. Dice entonces Jesús, deteniéndose, porque el ciego Bartimeo gritaba para que sea hecho un milagro en él, había escuchado al Señor Jesucristo, y dice, deteniéndose Jesús, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza. Esa misma palabra, ten confianza, es la misma que utilizó Jesús para hablarle a los discípulos cuando estaban temerosos en la barca porque se hundían. Es la misma palabra, tened ánimo, que le dice a Jairo cuando la hija va a resucitar a su hija. Es la misma palabra que le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, tened ánimo, a la mujer con flujo de sangre. Es la misma palabra que le dice al paralítico cuando lo hace caminar. Le dice,
en el 49, ten confianza, levántate, te llama. Jesús utilizó a sus discípulos. Sus discípulos eran personas como vos y como yo. Y utilizó a los mismos discípulos, puso palabra en su boca para decirle esta palabra. Ten ánimo, ánimo, levántate, te llama. Mirá, yo quiero que te quedes con esta última palabra. El Señor te llama, porque esto es algo personal. El Señor nos llama, nos está llamando, porque Él ya tiene un propósito en sus manos para cada uno de nosotros. Y lo quiere cumplir. Y nos está llamando. Pero la decisión, como hizo Pedro, el salir de la barca, el confiar, el ir hacia Dios, depende de mí y depende de vos. Yo quisiera que en esta noche vos te quedes con esto, con esta inquietud. Primero de saber que Él es el gran yo soy, que en Él está fundamentada nuestra fe, que nuestra fe no es ciega, no creemos por creer. Entendemos que Él es Dios, que Él es poderoso y que Él está por sobre toda la situación. Entendemos que Él nos va a sacar de esta situación. Entendemos que Él tiene un propósito para mi vida y para tu vida, pero nos está llamando. Nos está llamando y quiera Dios que a partir de ahora vos puedas cambiar esa visión pesimista. Si venías amargado o amargada, venías mal, estás llegando con lo justo a estos no sé cuántos días ya de cuarentena, cuántos meses vamos, porque yo estoy perdido y estamos mal y no sabemos cómo sigue. Mirá, vamos a renovarnos. Y la manera de renovarnos es escuchar el llamado de Dios. Ir de nuevo a la fuente. Él dice que es la fuente de agua viva y que si nuestra vida corre los ríos de agua viva, nosotros vamos a tener vida, ¿sí? Y que podamos ir a su palabra, que podamos buscarle en oración. No nos olvidemos del ejemplo de Jesucristo. Buscaba a Dios en oración. Necesitaba, eso era su alimento para seguir. Nosotros también necesitamos tener comunión con Dios. Te animo a vos a que tengas más comunión con Dios, a que le busques en oración, en tu pieza, en tu lugar secreto, en un momento donde puedas estar solo, que puedas hablar con Dios. Hace poquito hablaba con un chico en la iglesia, que viene a la iglesia también de chico, ¿no? Tiene 17 años, y le digo, ¿cómo estás con la oración? Y me dice, un chico que está bautizado, viene hace años a la iglesia, dice, no estoy orando, Rubén. O sea, oro para comer, nada más, no estoy orando. Y sé que es y hace tiempo, y sé que es lo que más me falta. Porque en la iglesia puedo estar sirviendo, puedo trabajar, puedo dar una mano, puedo decir que soy cristiano, puedo ir a una reunión, puedo estar en un Zoom, puedo participar en un concurso, puedo cantar, puedo grabar una alabanza, pero si no tengo comunión con mi papá, con mi Padre Celestial, estoy mal. Necesito volver a comunicarme con mi Padre Celestial. Yo te invito a que esto sea un disparador para vos, para tu vida, para que empecemos de nuevo a confiar en que Él es nuestra roca, Él es el gran yo soy, pero que lo busquemos. Que busquemos tener más relación con Él, porque Él nos va a dar vida, nos va a vivificar, nos va a dar fuerza y nos va a ayudar en este momento tan difícil que estamos viviendo. Les agradezco de corazón haber escuchado. No soy merecedor para nada, porque soy igual que ustedes. Hace poquito me decía una persona, ¿viste cuando nosotros siempre estamos mirando lo malo que hace el otro? Siempre estamos juzgando al otro. Porque nosotros vemos de los ojos para afuera, vemos de acá para allá. No nos miramos para adentro. Ahora me dice, ¿sabes qué? Escuché una vez que un predicador dijo, deja de mirar al otro, deja de juzgar al otro, porque el otro por ahí hace las cosas mal, el otro por ahí está pecando, pero en definitiva peca diferente a como pecás vos. Vos sos igual de pecador. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Todos somos pecadores, pero al mismo tiempo todos somos amados por Dios. Y todos podemos ser perdonados y restaurados por Dios. Dejá de mirar para afuera y mirá para adentro. Miremos para adentro, miremos nuestra necesidad y busquemos con ánimo al Señor, que Él nos va a ayudar en este tiempo que estamos viendo. Chicos, gracias por este tiempo. Gracias, Dani, por la invitación. No sé si alguno quiere preguntar o comentar algo. Yo dejo abierto acá a disposición. Gracias a Dios por permitirnos disfrutar de este momento a la luz de su palabra también.